Teresa Rivera anuncia nuevas ayudas de hasta 150 millones de euros para proyectos innovadores en hidrógeno renovable. El presupuesto se repartirá con hasta 100 millones de euros para grandes electrolizadores, 38 millones para prototipos y vehículos propulsados por hidrógeno y por último se reservan 12 millones de euros para instalaciones de fabricación y testeo de equipos que trabajen con hidrógeno renovable. Así, se buscará no solo desplegar proyectos a gran escala, sino que también profundizar en el conocimiento de las tecnologías y los materiales que vayan a trabajar con este gas. Y precisamente hoy hablaremos sobre los materiales y sus propiedades a la hora de trabajar con hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy contamos con Xavier Gómez, profesor e investigador en la Universidad de Mondragón, y desde luego una de esas personas que más nos enseña en las redes acerca de los materiales y su interacción con el hidrógeno. Xavier, bienvenido al podcast del hidrógeno. Muchas gracias, Bryce. Buenos días, Xavier. Bienvenido a este programa. Lo primero que nos gustaría que hicieras es que te presentaras para que nuestros oyentes te puedan conocer mejor. Bien, pues como ya habéis comentado, yo soy profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Mondragón, ¿vale? La Universidad de Mondragón es una universidad privada que pertenece a la Corporación Mondragón. La Corporación Mondragón es una corporación formada por diferentes empresas que trabajan en diferentes sectores, en automoción, componentes, en salud, ¿vale? Y la orientación de nuestra universidad es una orientación muy hacia la industria, hacia la empresa, ¿vale? Todo, bueno, me has presentado como profesor investigador, vamos a hacer toda nuestra investigación es investigación aplicada, ¿vale? En mi caso concreto, bueno, pues yo trabajo en el área de conocimiento de ciencia y tecnología de materiales, ¿vale? Y lo que es mi trabajo, bueno, pues como profesor de la Escuela Politécnica, pues bueno, soy profesor de ingeniería, imparto clases en diferentes titulaciones de ingeniería y sobre todo, bueno, donde más he impartido es en la titulación del grado de ingeniería mecánica. Y la otra parte de mi trabajo, que es en estos momentos la que me lleva, vamos a decir, un mayor tiempo, es la impartición de formación de cursos para profesionales, ¿vale? Y entonces, bueno, dentro de, vamos a decir, de esta labor de impartición de cursos profesionales, pues he tenido oportunidad de colaborar con muchas empresas, y entre ellas, bueno, pues empresas del sector de oil and gas, del sector del petróleo, donde, bueno, la problemática, vamos a decir, genérica del hidrógeno, pues bueno, pues está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues es el punto de partida, vamos a decir, que he tenido de conocimiento bueno, de estos temas relacionados con el hidrógeno. Está bien porque digamos que aunas, ¿no? Conocimiento teórico de la universidad y conocimiento práctico porque trabajas de Sí, primera sí. mano con profesionales del sector. Sí, Muy al bien. fin y al cabo ese es el planteamiento que vamos a hacer en nuestra universidad. Yo cuando entré hace ya 23 años en la universidad, nuestro modelo era todo profesor entraba con un reparto de trabajo, por un lado de formación a nuevos ingenieros, ¿vale? Pero tenías que tener una componente de trabajo con empresa, ¿vale? Para transmitir, vamos a decir, para que haya ese trasvase de conocimiento teórico a la práctica y Claro. desde la práctica a la formación de los nuevos ingenieros. Y además algo no tan habitual como debería de ser en España, por lo menos. Sí, vamos a decirlo así. Hombre, nosotros, ya os digo, como somos una universidad que, bueno, no hemos surgido a partir de una corporación de empresas, sino que fue justo al revés. La primera, vamos a decir, el la primera empresa, vamos a llamarla, fue la Escuela Politécnica y Sí, luego la empresa Olgor, que es de donde Sergio luego Fagor, ¿vale? Pero fue un inicio a partir de la formación, desarrollo de empresas, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero bueno, ujú. sí, es una cosa así. Muchas veces la universidad está un poco separada de la empresa, ¿eh? Pero bueno, nosotros vamos a decir, por la propia manera de nacer, bueno, pues nacimos así. Y llevamos con el tema del hidrógeno, ¿no? Que es el tema del podcast. Y ahora entraremos en detalle, pero primero, antes que nada, ¿está justificado, Xavier, esa preocupación que hay en torno a este gas y su efecto que tienen los materiales?
Hombre, preocuparse, vamos a decir, preocuparse sobre lo que puede haber, o en este caso los efectos o los materiales, nos debemos preocupar siempre, ¿no? Es una cosa importante, o bueno, no, o por lo menos para trabajar, no trabajar a ciegas, vamos a decir de esa manera, ¿vale? Dicho eso, yo creo que en algunos casos se vende demasiado alarmismo y en otros casos justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, es importante, bueno, ¿está justificada la preocupación? Sí, hay que saber, bueno, sobre todo preocuparse desde el punto de vista de tener conocimiento de qué puede suceder y cuáles son las posibles medidas que podemos poner para, pues bueno, pues para que no haya problemas, ¿no? A mí, bueno, ya veréis a lo largo de esta charla, me gusta mucho poner ejemplos, ¿no? Yo soy profesor y vamos a decir, es la manera con la que intento explicar los conceptos, ¿no? Pero yo diría, nos tenemos que preocupar porque, yo que sé, un componente de nuestro coche no tenga grietas, ¿no? En la columna de dirección, que tenga grietas, hombre, pues sí, evidentemente, ¿no? A mí no me gustaría que tuviese grietas y esa columna de dirección se pudiese romper cuando voy a 120 kilómetros por hora por la autopista, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que preocuparse y los que se encargan, vamos a decir, del diseño y fabricación de ese componente lo tienen en la cabeza. Pero bueno, esa preocupación lleva al desarrollo de un conocimiento suficiente para saber, bueno, en qué etapas del proceso de fabricación pueden aparecer esas grietas, cómo comprobar si hay o no hay grietas que pueden dar lugar a rotura en uso, seleccionar materiales que sean más adecuados para que esas grietas no crezcan de manera inesperada, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿está justificada la preocupación? Sí, hay que preocuparse. La preocupación desde el punto de vista de uso de materiales para aplicaciones con hidrógeno. Sí, hay que preocuparse, pero bueno, yo diría que tampoco hay que ser alarmistas porque muchas veces se leen muchas cosas quizás demasiado alarmistas referidas a lo que puede suceder en los materiales cuando están en contacto con hidrógeno. Yo creo que, bueno, lo comentabas antes también, ¿no, Xavier? Que vosotros habláis con mucha empresa y una curiosidad que me surge es si se ha intensificado mucho esas consultas sobre las propiedades del hidrógeno y sobre todo qué efecto puede tener, ¿no? En tuberías, almacenamientos, etcétera. A mí particularmente, a ver, desde el punto de vista de, vamos a decir, de curiosidad, sí, ¿vale? Eso es una cosa, al final es algo novedoso, algo que no se conoce a priori, aunque ya os digo que cuando, por ejemplo, pues me pueden llegar algunas consultas de café, ¿no? Vamos a decirlo así, de curiosidades, ¿no? No más que de una consulta profesional. Pues cuando les explicas algunas cosas, dices, pues yo ya lo sabía, sí, si tú ya estabas trabajando en algo similar, ¿no? Es algo que a veces parece novedoso, ¿vale? Para algunas Ujú. empresas parece novedoso, pero en realidad están trabajando en condiciones similares o incluso peores, ¿vale? En algunos casos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿se ha incrementado? Sí, desde el punto de vista de curiosidad, no tanto desde el punto de vista de ya poner en práctica, vamos a decirse, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de cursos específicos para empresas que estén pensando entrar en el sector de hidrógeno, vamos a decirlo así, pues no me ha tocado de momento, ¿vale? Vale. Bueno, yo creo que en eso entraremos ahora y nos podrás poner ahí pues los ejemplos y esas explicaciones de café, seguro. Pero creo que igual podría ser interesante también si nos hicieras así un pequeño resumen sobre las principales propiedades del hidrógeno y cómo influyen, ¿no? A la hora de escoger los materiales, qué impacto pueden tener en Uh los -huh. materiales de una forma más genérica. Bien, yo distinguiría de manera muy clara el hidrógeno molecular y el hidrógeno atómico, ¿vale? O sea, los dos son hidrógeno, vamos a decirlo así, en el sentido de que es el mismo tipo de átomo. En un caso están juntitos formando la molecular y en otro caso va por separado. Pero es muy importante porque hacer esta distinción nos va a permitir entender, vamos a decir así, cuáles son los fenómenos de degradación que pueden tener lugar en los materiales, ¿vale? Entonces, por un lado, el hidrógeno molecular. Bueno, pues el hidrógeno molecular, bueno, pues todos sabemos que a temperatura ambiente de impresión atmosférica, pues es un gas, ¿no? Es un gas y además es un gas muy poco denso, ¿no? Es un gas muy poco denso. En un metro cúbico, pues nos pesa más o menos 90 gramos. Si metemos en una caja que sea de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues metemos hidrógeno a temperatura de impresión atmosférica y solo tenemos 90 gramos, ¿vale? Es
tiene una densidad muy bajita, una densidad muy bajita, que si lo comparamos, pues yo qué sé, pues a la densidad del gas natural, pues será 8 veces más, una cosa así, ¿no? O si miramos el aire, pues el aire, ese sí me lo sé, pues son aproximadamente 1,3, 1,2, 1,3 kilogramos por metro cúbico, ¿vale? Entonces es un gas, ¿vale? Muy poco denso. Eso nos lleva a que, claro, pues cuando estamos hablando que queremos almacenarlo, queremos transportarlo, pues bueno, pues si lo queremos hacer de manera eficiente, pues no tenemos más remedio que o presurizarlo, ¿vale? O presurizarlo a presiones pues elevadas, o enfriarlo de manera suficiente para que esté en estado líquido, ¿vale? O utilizar de alguna manera, formar un compuesto químico donde esté ese hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, una primera característica, vamos a decir así, es esa baja densidad que va a tener su repercusión en cuáles son los materiales que se usan o que se deben usar, ¿vale? Luego, por otro lado, pues el hidrógeno, y esto es algo que creo que es importante que lo sepamos, el hidrógeno a temperatura ambiente y presión atmosférica pues es un gas bastante poco reactivo, ¿vale? Es bastante inerte, ¿vale? Sí que en presencia de una chispa o a temperaturas elevadas, pues hombre, pues reacciona de manera violenta con el oxígeno y es explosivo, pero a temperatura ambiente y presión, incluso presiones elevadas, ¿vale? Pero a temperatura ambiente es un gas poco reactivo, ¿vale? Sí que se puede acelerar sobre esa reactividad, bueno, pues lo que hacen en las pilas de combustible, ¿no? Pues con metales que facilitan, vamos a decir, o que catalizan la reacción con el oxígeno, pero es un gas relativamente poco reactivo, ¿vale? A temperatura ambiente, ¿vale? Y a presiones bajas, ¿vale? Eso vamos a decir así desde el punto de vista de la molécula de hidrógeno, ¿no? Que destacaríamos la baja densidad y bueno, su reactividad a temperatura ambiente baja y a elevadas temperaturas, pues muchísimo mayor, lógicamente, ¿vale? Y luego está el átomo, el hidrógeno, ¿vale? Yo suelo decir que es un vándalo, es un gamberro, ¿no? Ese sí es absorbido por los materiales, pues ese sí que nos la puede liar y nos puede liar de manera importante, ¿vale? Bueno, yo creo que en la charla ya irán saliendo esos aspectos, pero bueno, el hidrógeno atómico dentro de los materiales o dentro de los metales, ¿vale? Se mueve de manera completamente libre, ¿vale? Es como si puede llegar a cualquier lado, vamos a decir, de manera rápida, pero el hecho de que pueda moverse, difundir dentro del material de manera tan rápida hace también que pueda llegar a lugares donde sea especialmente peligroso, ¿vale? Bien manteniéndose en estado atómico o bien recombinándose y formando la molécula, ¿vale? Entonces, en realidad, muchos de los miedos que existen, vamos a decirlo así, del uso de materiales relacionados con el hidrógeno están relacionados, vamos a decir así, en realidad con el hidrógeno atómico. En las condiciones sobre el hidrógeno pueda entrar, vamos a decir, el material en estado atómico, ¿vale? Y esto tampoco es algo novedoso, ¿eh? Esto es algo que en realidad a día de hoy lo viven en la misma industria del petróleo, lo viven pues por temas de corrosión puede entrar hidrógeno, lo viven en la soldadura y se vive en procesos de deposición electrolítica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí el que vamos a decir, el malo de la película es el hidrógeno atómico, ¿vale? Y aquí la pregunta, Xavier, me surge ahora. Claro, nosotros cuando generamos hidrógeno molecular, porque digamos que es la forma, ¿no?, más estable del hidrógeno. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún tipo de reacción cuando estamos en presencia de metales que catalice y se produzca hidrógeno atómico? ¿Cómo se presenta ese hidrógeno atómico que después nos complica tanto la vida? A ver, por un lado, si yo vamos a poner un depósito, ¿vale? Vamos a tener un depósito que contiene hidrógeno molecular, ¿vale? Entonces, ese hidrógeno molecular, una cierta tendencia a disociarse la va a tener, ¿vale? Lo mismo va a tener una tendencia a juntarse, siempre va a tener una cierta tendencia a disociarse. Esa tendencia a disociarse, es decir, a generar átomos de hidrógeno individuales, ¿vale?, a temperatura ambiente y bajas presiones, es prácticamente despreciable, ¿vale? Hay trabajos en los cuales lo han analizado y termodinámicamente es muy poco probable, ¿vale? Sin embargo, si aumentas la temperatura o aumentas la presión, generalmente se aumentan las dos, ese fenómeno de disociación, ¿vale?, del hidrógeno molecular, pues incrementa. Y ahí es donde
pueden empezar a aparecer daños, vamos a decirlo así, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, es que muchas veces la entrada, o la mayoría de las veces yo diría, la entrada de hidrógeno en el material no es debida a la disociación de la propia molécula, sino es debida a otros fenómenos, ¿vale? Pues a fenómenos o de corrosión o fenómenos, bueno, en realidad no deja de ser también fenómenos electroquímicos, iba a decir, o fenómenos en los cuales tenemos una disolución en la cual vamos a tener protones, H más, ¿vale? Sí. Y haya algún proceso en el cual esos H más van a ganar electrones, ¿vale? Este es un ejemplo, yo creo, bastante visual en los procesos de deposición electrolítica, ¿no? Si yo tengo un tornillo, ¿no? Los tornillos zincados, los tornillos que tienen una capa de zinc por encima, ¿vale? Esa deposición de zinc se realiza sumergiendo los tornillos en una disolución donde hay iones de zinc, ¿vale? Y se aplica una corriente eléctrica para que los iones de zinc, que son iones positivos, ganen electrones, ¿vale? Vale. Esa disolución siempre va a haber H más, ¿vale? Además, generalmente son ser disoluciones que tienen un carácter relativamente ácido, pero aunque fuesen neutras, siempre hay H más, siempre hay protones. Entonces, cuando le estoy dando los electrones al zinc para que se deposite, también se lo estoy dando al protón para que formen el átomo de hidrógeno. Y ese átomo pues, puede penetrar y puede introducirse en el material, ¿vale? Entonces, gran parte, vamos a decir, de la absorción de hidrógeno por parte del material es debido a reacciones electroquímicas, ¿vale? Reacciones de corrosión, reacciones en las cuales los protones que están presentes en la disolución que esté sobre la superficie metálica, ¿vale? Ganan electrones y al ganar electrones pues se convierten en átomos de hidrógeno. Sí, esos átomos de hidrógeno pueden penetrar en el material. Entendido. Muy interesante, Xavier. Y ahora que nos has explicado así un poco las propiedades, ¿no? Y has dejado caer que el hidrógeno penetra, ¿no? Y entra en los materiales. Nos gustaría saber cómo de importante y cómo de peligroso es una correcta elección de esos materiales con los que el hidrógeno interacciona y cuáles son estos riesgos. Has hablado ya de corrosión, pero bueno, si nos cuentas un poquito más. Sí, desde el punto de vista de selección de materiales, algo parecido a lo que os he comentado desde el punto de vista de si está justificada la preocupación, ¿vale? ¿Es importante realizar una correcta selección de materiales? Pues sí, evidentemente sí, ¿vale? No usaría yo cualquier material, ¿no? Si yo voy a tener que almacenar hidrógeno a alta presión, pues no es muy buena idea hacerlo en vidrio, ¿no? Pues bueno, pues igual es capaz de contenerlo, pero como aquello rompa, pues va a romper de manera catastrófica, ¿no? Va a romper de manera frágil, ¿vale? Entonces, como cualquier aplicación, es muy importante, vamos a decir, esa selección material, ¿vale? Desde el punto de vista, vamos a decir, de cuáles son los principales riesgos o peligros, bueno, pues el principal riesgo que podemos tener asociado al hidrógeno es la fragilización del material. El hecho de que el material, la ausencia de hidrógeno o de hidrógeno absorbido, vamos a decirlo así, tenga una determinada tenacidad, la tenacidad lo contrario, la fragilidad, sea suficientemente no frágil, y el hecho de que se pueda dar lugar a la absorción progresiva de hidrógeno, el material vaya aumentando su fragilidad, ¿vale? Eso es un tema muy, muy conocido, el tema de la fragilización por hidrógeno, ¿vale? Entonces, el principal riesgo específico, vamos a decir, del hidrógeno, ¿vale? Porque, bueno, los riesgos también podemos tener, pues, bueno, pues si lo que tenemos es que tenemos que almacenar a altas presiones, a ver, pues si tenemos que almacenar altas presiones, pues tenemos un tema de que los materiales tienen que ser capaces de aguantar esas altas presiones y también el que si se produce un daño de manera local, ese daño se propague de manera catastrófica, que es lo que ocurriría en ese recipiente de vidrio que os comentaba antes, ¿vale? Pero eso es algo genérico a cualquier aplicación en la cual tengo que almacenar algo a presión, ¿vale? Y lo mismo podríamos decir si los riesgos de fragilización debidos a la baja temperatura en el caso de que estemos hablando de hidrógeno licuado, ¿vale? Pero bueno, las temperaturas en que convierto en estado líquido el hidrógeno son mucho menores que yo que sé, que el gas natural, pero bueno, también es un tipo de problemática que lo tengo, vamos a decir así, en otras aplicaciones en las cuales voy a tener gases licuados a temperaturas muy bajas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista, yo diría desde el punto de vista de riesgo específico del hidrógeno, yo destacaría el tema de la fragilización por hidrógeno, ¿vale? La fragilización, para que nuestros oyentes también lo entiendan, ¿no? También embrittlement en inglés, ¿podrías contarnos así de una forma más coloquial de qué va?
Bien, bueno, lo primero, la fragilización se produce por hidrógeno atómico absorbido, ¿vale? Lo primero tiene que absorberse, tiene que introducirse los gamberros, los vándalos estos en el material, ¿vale? Que ya hemos dicho que en muchas condiciones no vamos a tener una absorción clave en el material, ¿vale? Pero, ¿a qué debe la fragilización? La fragilización, pues puede haber muchos mecanismos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un material que es muy duro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues el hidrógeno puede hacer diferentes cosas, ¿vale? Algo que es muy visual, ¿vale? No es el único mecanismo, ¿eh? Pero es un mecanismo muy visual, es que el hidrógeno absorbido, claro, se absorbe de manera atómica, ¿vale? Se introduce en el material y empieza, bueno, pues los átomos estarán por ahí moviéndose dentro del material, ¿vale? Aunque estos materiales están moviendo, están difundidos dentro del material, los átomos de hidrógeno, y bueno, pues tienen la costumbre de agruparse o van a ciertas zonas, ¿vale? Por ejemplo, en inclusiones no metálicas del material. Y esas inclusiones metálicas, bueno, yo siempre suelo explicar así, ¿no? Se encuentran dos átomos de hidrógeno y se preguntan, ¿qué? ¿Tú estudias o trabajas? No sabemos lo que se contestan, pero la cosa es que se unen. Entonces, imaginaros, claro, si se unen y forman la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno es un gas. Entonces, imaginaros que tenemos un agujero dentro de nuestro material, ¿vale? Una inclusión metálica va a actuar como si fuese un pequeño porito dentro de mi material, donde cada vez tengo una mayor cantidad de gas, ¿vale? Entonces, si tengo una mayor cantidad de gas, bueno, el gas lo que va a hacer es cada vez se va a ir presurizando. Entonces, bueno, pues el material solo tiene dos opciones: o se deforma o se rompe, ¿vale? Igual que si tengo un globo y le meto más aire, ¿vale? Solo tiene dos opciones: se hincha más, se deforma o se rompe, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si el material es suficientemente blando, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que el material va a tender, esa microinclusión lo va a tender a deformarse, ¿vale? Eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que el material sea demasiado frágil, ¿vale? Realmente esto está asociado a demasiada dureza, una dureza demasiado alta, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a partir de esa bolsa de gas que tengo dentro del material, se pueden generar grietas dentro del material, ¿vale? O sea, esa presión genera grietas dentro del material. Ese sería un mecanismo que yo siempre suelo decir que es un mecanismo muy visual, ¿vale? Pero el hidrógeno puede fragilizar de otras maneras, de diferentes mecanismos. Puede fragilizar porque el hidrógeno cuando se pone, bueno, los materiales internamente están formados por átomos, ¿no? Están unidos entre sí, ¿vale? Pero sí. Los hidrógenos se pueden poner entre átomos en puntas de grietas internas y lo que hace es reducir la cohesión, la unión entre los átomos. Entonces facilitan el crecimiento de las grietas. Puede ocurrir que el hidrógeno se combine con elementos de mi mismo material, forme hidruros que son muy frágiles y ayuden a que esa grieta progrese, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces puede haber diferentes mecanismos, bueno, hay diferentes mecanismos, ¿vale? Pero básicamente son mecanismos en los cuales el hidrógeno o bien genera deformaciones internas, que no suele ser lo más importante, o el hidrógeno ayuda a la creación y crecimiento de grietas, ¿vale? En el material. Joder, pues yo creo que sí que es perfectamente visual, ¿no? Lo que has comentado, sobre todo esa primera reunión, el Tinder de los átomos de Sí, hidrógeno. es muy visual. Sí, es muy visual. Lo que pasa, lo más peligroso, generalmente en el caso de la fracción de hidrógeno, son en los materiales de mayor dureza, que va a estar asociado a una mayor fragilidad, ¿vale? Entonces, en esos casos, el mecanismo principal no es el primero que he contado, ¿vale? El mecanismo principal es el que el hidrógeno atómico se tiende a concentrar en zonas más duras, más tensionadas y facilitan el crecimiento de grieta en esas zonas, ¿vale? No necesariamente asociado a microinclusiones, pero bueno, pero el más visual, vamos a decir, es el primero, sí. Perfecto. Pues lo has mencionado, ¿no? Esos materiales que tienen una dureza más alta. Uh-huh. eh, claro, o sea, nosotros llevamos manejando hidrógeno 100 años, hay conocimiento de qué materiales se pueden utilizar, cuáles no. ¿Cuáles deben de ser aquellos que tengamos que utilizar hoy en día para transportar el hidrógeno, almacenarlo, etcétera, de una forma segura? Y también, no sé si puedes contrastarlo un poco con lo que se hace hoy en día, por ejemplo, con el gas natural, ¿no? Que se habla mucho de esa reconversión de las tuberías de gas, sobre todo a alta presión, las de transmisión a hidrógeno. En cambio, ahí puede haber problemas. En las de distribución, que son de polietileno, pues no se plantea tanto. No sé si puedes comentarnos un poco sobre eso. Uh-huh. Bien, sí, desde el punto de vista de los aceros, ¿vale? Pues al final los materiales más utilizados vamos a tener
los materiales más utilizados que vamos a tener para la conducción del gas, sobre todo cuando van a estar a presiones más elevadas, ¿vale? O van a ser conducciones de mucha longitud, vamos a decirlo así, pues se van a utilizar aceros, porque aceros al final, generalmente un acero es el material que va a tener una mejor relación entre propiedades adecuadas y precio, ¿vale? Desde ese punto de vista, ¿vale? A día de hoy ya se tiene una serie de criterios, pues por ejemplo, comentabas el tema de la conducción del gas natural, una serie de criterios que son importantes tener en cuenta, ¿vale? Pues como son, bueno, pues materiales en los cuales pues no tengamos una dureza demasiado elevada. En realidad el problema no es la dureza, sino es la fragilidad asociada, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, ¿vale? Se establecen límites, ¿vale? Límites de dureza por encima de la cual no deberíamos trabajar, ¿vale? Bueno, pues básicamente porque por encima de esa dureza se espera que el material pueda ser más frágil, ¿vale? Pueda ser más frágil. Entonces, se establecen límites que hacen bueno, pues que me limitan el tipo de aceros y o a un determinado acero los tratamientos que tenemos que dar. Y también nos limitan, pues bueno, pues por ejemplo, las condiciones o los protocolos, más que las condiciones, protocolos de soldadura, ¿vale? Porque cuando realizamos un soldador de un material o de una tubería, ¿no? Que en principio el material en sí o la tubería en sí no tiene una dureza excesivamente elevada, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando se realiza una soldadura sí podemos generar zonas endurecidas, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues se limitan o se definen protocolos para evitar ese endurecimiento o durante el propio proceso de soldeo o se realizan o se aplican tratamientos térmicos posteriores localizados para evitar esa dureza, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista respecto a los materiales utilizados actualmente en el transporte de gas natural, hombre, no puedo deciros si va a haber unos cambios. No puedo deciros que puede haber cambios, pero no creo que sean unos cambios significativos, ¿vale? No creo que sean unos cambios significativos. Quiero decir, en estos momentos hay definidos unas durezas máximas y unas durezas máximas que no debe tener el material, ¿vale? Y no sé si esas durezas puedan ser ligeramente modificadas cuando se vaya aprendiendo más de conducción con mayores porcentajes de hidrógeno bueno, totalmente una conducción únicamente de hidrógeno, ¿vale? Puede ser que se tenga que realizar una pequeña adaptación, ¿vale? Pero bueno, el conocimiento de cuáles son los mecanismos y cuál es la problemática ahí está. Entonces, desde el punto de vista, pues bueno, pues no sería más allá que un seguimiento de lo que va ocurriendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tomar medidas correctoras en el caso de que se vea que algo se va. Pero no creo que haya mucha diferencia, ¿eh? Respecto a lo que se hace hoy en día. Vale, pues casi que mejor que nos lo pone todo más fácil. Después, bueno, yo creo que tenía aquí una pregunta que la verdad me da la sensación de que ya la has respondido también, que era que qué variables se pueden controlar, ¿no? Para reducir estos fenómenos bien de fragilización o de corrosión del hidrógeno. No sé si quedaría bien decir que va a ser la temperatura y la presión, ¿no? Que decías antes. Sí, efectivamente. O sea, tenemos por un lado las condiciones de funcionamiento, que básicamente son temperatura y presión, que es algo ya conocido, ¿eh? O sea, es algo que a día de hoy ya, porque o bien la manipulación de hidrógeno como tal, o en procesos de transformación en la industria del petróleo donde interviene el hidrógeno, ¿no? Entonces es algo ya conocido. Entonces, bueno, pues la presión y temperatura son factores a controlar. Y luego, desde el punto de vista del propio material o el proceso de fabricación, pues un aspecto ya he comentado, pues el tema de las soldaduras, bueno, es importante, bueno, ya eso es a día de hoy, pero bueno, es algo importante a tener en cuenta. Y luego, bueno, pues hay otros factores que pueden influir, ¿vale? Que no se sabe hasta qué punto van a ser significativos o no, ¿vale? Pero, por ejemplo, la propia rugosidad superficial puede influir, ¿vale? En procesos de absorción. Si la presión no es muy elevada, posiblemente no dé problemas, pero bueno, pues en ciertos componentes igual tengan que trabajar presiones muy elevadas, pues igual se tiene que incidir en que la rugosidad superficial no esté por encima de un valor, porque bueno, en esa disociación que os he dicho de la molécula de hidrógeno,
que es relativamente poco probable, pero bueno, sí que hay trabajos que lo que describen es que esa disociación es mayor cuanto mayor sea la rugosidad superficial, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual se debe incidir a poner especificaciones de rugosidad, que por ejemplo es algo que ya se hace en otros sectores, ¿eh? Yo qué sé, pues yo siguiendo con los ejemplos, ¿no? Si vamos a un paseo marítimo, veremos que las barandillas de inoxidables todos tienen un acabado pulido. No es porque queramos que sea más bonito, sino que esa pulido hace que ese acero inoxidable sea más resistente a la corrosión en ese ambiente agresivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual dentro de esas variables, pues igual una variable que se tenga que definir es que la rugosidad no sea demasiado elevada. Y luego, pues también posiblemente antes has comentado que las tuberías de poliméricas, polietileno, ¿vale? Pues la problemática de solución menor, pues también posiblemente otras variables que se tendrá en cuenta o que ya se están teniendo en cuenta es la aplicación de recubrimientos, sobre todo en los casos o en las zonas, vamos a decir así, que puedan ser más problemáticas, ¿no? Antes hemos hablado de las soldaduras, ¿vale? Entonces, bueno, pues las soldaduras van a ser zonas en las cuales vamos a tener una mayor tendencia a que haya mayor dureza y mayor fragilidad en esas zonas, ¿vale? Entonces, bueno, pues la aplicación de recubrimientos o bien en toda la superficie o en las zonas más críticas, pues puede ser también de interés, ¿vale? Muy interesante, muy bien. Ha quedado claro. Y volviendo al tema de los materiales, ¿no?, que se usan en esta industria que ya llevan, bueno, muchos años, ¿no?, y décadas usándose el hidrógeno. Has hablado de acero, diferentes tipos de acero. Estos materiales quedan recogidos en normas internacionales. ¿Tú, Xavier, consideras que ya están bien definidas o que quizás con estos nuevos usos del hidrógeno se podría incluso mejorar? Bueno, por un lado, bueno, tú lo has comentado, el hidrógeno se iba utilizando desde hace muchísimos años, ¿vale? Y se trabaja con seguridad, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, las normas existentes a día de hoy, aunque yo no las conozco en profundidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí marcan o tienen que marcar los mínimos suficientes, vamos a decirlo así, para poder trabajar con seguridad. Sí es cierto que, claro, pues a medida que se vaya abriendo pues el uso del hidrógeno a más sectores y a más aplicaciones, pues es muy probable que esas normas pues vayan teniendo una cierta evolución, ¿no? Pero eso ocurre vamos a decir, en todos los sectores, ¿no? La norma, yo qué sé, las normas que conozco más, las normas de los materiales que se utilizan para construcción mecánica, ¿vale? Lo que decían hace 20 años, lo que dicen a día de hoy no es exactamente lo mismo. ¿En qué se han modificado? ¿En qué se modificaron, yo creo, las normas de los materiales para aplicaciones de hidrógeno? Pues posiblemente con el paso del tiempo se vayan introduciendo nuevos materiales o nuevas condiciones que a día de hoy no están recogidas, no están contempladas, ¿vale? Y por otro lado, casi seguro que se irá ajustando las características, las propiedades que tienen que tener los materiales según esas normas, ¿vale? Pero por una propia evolución, vamos a decir así, de los materiales, ¿eh? O sea, generalmente, posiblemente no, en algunos casos, posiblemente se introduzcan materias que a día de hoy no están contempladas en las normas, ¿vale? Simplemente pues porque con el paso del tiempo se vaya viendo que sí pueden ser materiales seguros, ¿vale? En ciertas condiciones, ¿vale? Entonces, yo os diría como resumen que las normas a día de hoy son normas más que suficientes para lo que se tiene y que posiblemente vayan a tener una evolución, pero como están teniendo las evoluciones de las normas de cualquier otro sector, ¿vale? Me gusta esa conclusión de que a día de hoy es muy seguro los materiales que se usan, pero seguro que en el futuro se amplía, ¿no?, a un abanico más amplio con nuevas aleaciones o nuevos Sí, materiales. es que, a ver, yo tengo, ya os digo, yo como doy, vamos a decir así, formación a empresas de diferentes sectores, yo he visto la evolución pues en diferentes sectores, ¿no? Entonces, eso es una constante en el sentido de que lo que a día de hoy no es posible, ¿vale? Con el incremento del conocimiento y el desarrollo de nuevas opciones o capacidad de hacer nuevas cosas, ¿vale? Pues
Me voy muy lejos, pero hace muchísimos años en aceros inoxidables era imposible conseguir contenidos de carbono muy bajos, ¿vale? Entonces había que emplear otras técnicas para conseguir que el carbono no la liase en ese tipo, en los aceros inoxidables. Con el paso del tiempo se desarrollaron fenómenos, procesos de metalurgia que permiten obtener aceros con menor contenido en carbono. Bueno, pues eso lleva a que las soluciones que se daban antiguamente y las que se dan a día de hoy son diferentes, ¿vale? Entonces lo mismo va a ocurrir en el tema del hidrógeno. Nos encontramos que igual materiales que a día de hoy o tipos de aleaciones que a día de hoy no los puedo utilizar por la razón que sea, ¿vale? O que tienen un mayor riesgo, pues las mejoras, los procesos de fabricación de esos materiales, pues igual hace que a futuro, pues sí se puedan utilizar. Vale, entendido. Y otro de los grandes problemas que se conocen de la operación del hidrógeno es su ataque, que no queríamos pasarlo por alto, a los aceros al carbono a elevada temperatura. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este proceso y si existe alguna solución para evitarlo o al menos minimizarlo? Sí. Hombre, es muy parecido al mecanismo que os explicaba de cuando el hidrógeno atómico es absorbido y se recombina internamente y forma la molécula de hidrógeno, ¿vale? En este caso, en lugar de combinarse o preguntar a ver si estudia el trabajo a otro átomo de hidrógeno, lo que se pregunta es al carbono del propio acero, ¿vale? Entonces, en condiciones a elevadas temperaturas, el hidrógeno puede combinarse con el carbono del acero, ¿vale? En realidad el carbono que está en forma de carburos de hierro dentro del acero, ¿vale? Para decir unas palabras que nos gustan a los de ciencia de materiales, carburo que está en forma de cementita, ¿vale? Entonces, a temperaturas por encima de 200, 250 grados centígrados, se facilita la reacción del hidrógeno con el propio carbono en la cementita y forma metano, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que tenemos es bueno, desde el punto de vista del daño que genera internamente, pues es algo similar, lo podemos visualizar, más similar a lo que hemos explicado desde el punto de vista de la recombinación del hidrógeno atómico para dar lugar a la molécula de hidrógeno, ¿vale? Entonces, claro, tendríamos que dentro del acero se estaría formando un gas, en este caso metano, ¿vale? Que iría generando daños internos, ¿vale? Iría generando daños internos en forma de huecos, poros internos o en forma de grietas internas que pueden ir creciendo, coalesciendo entre ellas y generando al final una fractura del material, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de qué hacer para minimizarlo, hombre, pues lo más fácil es decir, lo que tendríamos que hacer es disminuir la temperatura y la presión, pero claro, hay procesos de fabricación en el cual pues tienen que realizar en esas condiciones, si no, no se pueden llevar a cabo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para Pero evitar... Xavier, perdona que ¿Sí? te interrumpa. Sí. ¿Es muy frecuente encontrarnos con aceros con carbono? ¿O es lo más habitual o lo menos? Aquí la verdad que tenemos que admitir que somos muy profanos en esta materia. Pero, sí, a ver, ahora pues ¿es muy habitual encontrar aceros carbono? Sí, todos los aceros tienen carbono, ¿vale? O sea, un acero es por definición hierro-carbono. Otra cosa es el contenido en carbono que tenga el acero, ¿vale? Entonces, para Ujú. aplicaciones a temperaturas elevadas, ¿vale? No únicamente por una cuestión de lo que estamos hablando de que lógicamente si hay poco carbono, pues menor será la cantidad de metano que se pueda formar, ¿vale? Entonces, generalmente lo que se utilizan para aplicaciones a la temperatura son aceros con un contenido en carbono relativamente bajo, ¿vale? En torno a 0,1-0,2% de carbono, ¿vale? ¿De acuerdo? Que eso Vale. para el contenido en carbono que suelen tener los aceros, pues es, vamos a poner poco, ¿no? ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues antes hablábamos de la columna de dirección. Por la columna de dirección, los aceros que se utilizan suelen tener un contenido en carbono entre 0,4, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, los aceros para aplicaciones a elevadas temperaturas suelen ser aceros con un contenido en carbono relativamente bajo, ¿vale? En torno a 0,1-0,2, ¿vale? Eso hace que, bueno, pues el riesgo, vamos a decir, que decíamos de formaciones de metano se reduzca respecto a que utilizamos aceros con mayor contenido en carbono, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, se utilizan aceros con un contenido de carbono relativamente bajo, pero suficiente para que se puedan producir este tipo de fenómenos, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Este tipo de fenómenos
¿vale? De la combinación del carbono con el hidrógeno para dar lugar al metano, ¿vale? Pues depende también de lo a gusto que esté el carbono dentro, ¿eh? El acero tiene que tener carbono porque el carbono es el que le va a dar resistencia y dureza, vamos a decirlo así. No podríamos tener un acero para esas proyecciones a elevada temperatura que no tuviese carbono, ¿vale? Ese mínimo 0,102 lo tiene que tener, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si tengo que tener en secundario un carbono, lo ideal, y me voy a las soluciones desde el punto de vista del material, es que el carbono esté dentro del material de una manera más estable, que al carbono le dé más pereza, vamos a decirlo así, combinarse con el hidrógeno, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. En los aceros al carbono, que es lo que me preguntabais, todo el carbono, bueno, un acero al carbono, por definición, o sea, un acero de carbono es igual a un acero no aleado, un acero que no tiene otros elementos químicos en su composición, ¿vale? Por la razón que sea, pero un acero al carbono es igual que un acero no aleado, ¿vale? Entonces, un acero al carbono, todo el carbono va a estar formando carburos de hierro, ¿vale? Va a estar formando carburos de hierro, o prácticamente todo el carbono, ¿vale? Va a formar carburos de hierro, ¿vale? La cementita. Entonces, para el hidrógeno, el carbono que está formando carburo de hierro es relativamente fácil de llevárselo, ¿vale? Entonces, una solución que se introduce, ¿vale? Es alear el acero con pequeñas cantidades de otros elementos formados de carburos, ¿vale? Uno de los más típicos es el cromo, bueno, el más habitual es el cromo, que lo que hace es que gran parte de ese carbono que tiene mi acero, que lo tiene que tener porque es el que le va a aportar la resistencia a la dureza, ¿vale? ¿De acuerdo? Forme carburos de cromo, ¿vale? Entonces ahí sí que ya al hidrógeno le cuesta más llevarse al carbono, ¿vale? Entonces otra solución, ¿vale? Que se aplica para aplicaciones a elevada temperatura es la utilización, pues en ciertas condiciones donde presión-temperatura se ve que no es seguro la utilización de un acero no aleado, un acero al carbono, es la utilización de aceros aleados con elementos que formen carburos más estables que el propio carburo de hierro, ¿vale? De acuerdo, entendido. Pues entonces ya sí que me queda mucho más claro, gracias, Javier. Uh-huh. Yo también antes estabas comentando, bueno, la cuestión del hidrógeno, ¿no? Separando ese hidrógeno molecular que nos gusta y el hidrógeno atómico que también nos gusta, pero es como ese hijo rebelde. Decías que permea a través de las paredes del material, que se mueve con mucha facilidad dentro de la propia estructura de los materiales. Y Uh-huh. mi cuestión es, en muchas ocasiones cuando hablamos de permeabilidad hablamos incluso de fugar hacia el exterior, ¿no? O sea, nosotros Uh-huh. en cualquier instalación siempre tenemos que tener una buena ventilación, tenemos que tener Uh-huh. pues conciencia de que al final ese hidrógeno se va a salir, aunque sean muy pequeñas cantidades, se va a salir. Uh-huh. Es el hidrógeno atómico el que permea, no es el molecular, No, yo creo que lo que eso me estás planteando, lo que está permeando es el propio molecular. El a través de las hidrógeno, juntas o cosas por el estilo, claro, pero no de las claro, claro, paredes. claro, claro, claro. Vale, Porque, a ver, yo entiendo, el caso que me estás planteando es, por ejemplo, supongo que es un depósito a presión, vamos a decir, ¿no? por ¿Sería ese ejemplo. caso? Por ejemplo, sí, sí, o un Sí, circuito. entonces, claro, tú ten en cuenta que para que fuese el atómico, se tendría que disociar, tendría que empezar a andar por dentro del material y tendría que salir al otro lado del material, vamos a decirlo así, ¿no? Y la disociación va a ser relativamente poco probable que se produzca, ¿vale? Eso es lo que os comentaba al principio, ¿vale? A no ser que estemos en condiciones de temperatura elevada, va a ser poco probable. Y es más, es que el máximo problema en esos casos, en el caso que hubiese una disociación grande, no es tanto el hecho de que se nos vaya el hidrógeno. El problema sería que podría estar generando daños internos, ¿vale? Porque vamos a decir, ese vándalo que es el átomo de hidrógeno, pues me la podría estar liando en el camino vamos a hacer, la zona interior de mi depósito y la zona exterior, ¿vale? Entonces, yo creo, ¿vale? Que el caso que me planteas está más relacionado con el hecho que el hidrógeno, hemos dicho que es muy poco denso, que también es muy pequeñito, vamos a decirlo así. Se va por poros, por agujeros, por espacios por los cuales no puede salir, pues por decir algo, el oxígeno, ¿vale? Entonces tienes mayores problemas de que cualquier fallo, bueno, cualquier limitación, vamos a decir así, en una junta, ¿vale? Las juntas tienen que cerrar mejor, ¿vale? O pequeñas microgrietas que podrías tener en el material. En el caso del material metálico no lo veo tanto, pero en el caso de un material plástico, ¿no? Pues hay materiales plásticos que la propia
la estructura, vamos a decir así. O sea, cuando antes os decía que en los metales los átomos de hidrógeno se mueven por dentro a toda velocidad, ¿no? Porque son muy pequeñitos respecto a la distancia que hay entre átomos. Pero si mueve a un polietileno, por ejemplo, en un polietileno los átomos, son macromoléculas, están más separadas entre sí, tienen mayor espacio entre sí, ¿vale? Entonces, incluso hay gases, no digo en el polietileno, no puedo decir porque no tengo el conocimiento, ¿vale? Pero hay plásticos, ¿vale? Que el propio grado de compactación o poca compactación es suficiente para que gases puedan pasar por ellos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso me voy siempre a estos ejemplos, en el caso de las bandejas de comida, ¿vale? El plástico que se utiliza no es un plástico cualquiera, es un plástico en el cual lo que se busca es que el oxígeno sea capaz de pasar por ese plástico, porque si no entra el oxígeno y nos oxidaría, vamos a poner que tengo yo que sé, envasado una chuleta, ¿no? El oxígeno entraría y me oxidaría la chuleta y me la pondría fea, ¿vale? Entonces, no todo plástico es válido para realizar ese fin, porque hay propios plásticos en los cuales el oxígeno es capaz de pasar y el hidrógeno no os digo nada, el hidrógeno va a ser más fácil que pase por ese plástico, pasa el oxígeno y pasará por plásticos, vamos a decirlo así, por donde el oxígeno no es capaz de pasar, ¿vale? No sé si me he llegado a explicar. Sí, 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 entendido. Y yo ya, simplemente la última pregunta que me queda así de cosas que tengo anotadas, que me ha surgido también pues estos días previos y a lo largo de ahora de la entrevista, ¿no? Bueno, estamos hablando mucho, mucho, mucho del hidrógeno en forma gaseosa, pero tú lo has dejado ya caer antes. El hidrógeno, si queremos aumentar esa densidad, pues casi hasta el doble, ¿no? Que un hidrógeno a 500, 700 bares, pues podemos licuarlo. Existe esa opción, que es algo que nos consume un montón de energía, es algo que además es un coste bastante elevado, pero es una alternativa que está ahí. Y es una alternativa que se lleva utilizando muchos años. Por ejemplo, con los cohetes en la NASA, pues se han impulsado siempre con hidrógeno líquido. ¿Podríamos aplicar exactamente las mismas explicaciones y la misma lógica que hemos estado aplicando ahora con el hidrógeno gaseoso? ¿O el cuento cambia por completo? No, cambia. Pero cambia no por el hidrógeno en sí, sino por la temperatura. El problema no es tanto el hidrógeno en ese caso, sino que el hidrógeno líquido está muy frío, vamos a decirlo así, ¿no? El hidrógeno líquido, pues se pasa a estado líquido a menos 250, una cosa así, no sé Sí, exactamente la temperatura. 253, sí. Menos 253. Son temperaturas que para la inmensa mayoría de los materiales son temperaturas en que ese material va a tener un comportamiento frágil, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso, bueno, igual os ha pasado, a mí sí, ¿no? Vas al congelador y le pegas un golpe a una de las bandejas de plástico que tiene el congelador y la rompes, ¿no? Entonces, todos los materiales, o casi todos los materiales, ¿vale? Cuando baja la temperatura se vuelven frágiles. Y no solo el hecho de que se vuelvan más frágiles, ¿vale? Que sería, vamos a decir así, ya de por sí sería algo que no nos interesa. El problema es que se vuelven, o sea, el modo de fractura cambia de un modo de fractura como puede ser, yo qué sé, como se rompe un metal o como se rompe el aluminio, ¿vale? Que va rompiéndose poco a poco a que se rompa como el vidrio, ¿vale? Eso es lo más peligroso, que rompa algo sin avisar, de manera catastrófica, ¿vale? Que recibe un golpe y se rompe en 1000 pedazos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la inmensa mayoría de los materiales, ¿vale? A bajas temperaturas se vuelven frágiles. Hay muy pocos materiales que a una temperatura de menos 253 grados centígrados todavía tienen un comportamiento no frágil, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pero es por la temperatura, ¿eh? No tanto por el hidrógeno, ¿vale? Entonces, básicamente, a esas temperaturas casi solo, desde el punto de vista de metales, solo aleaciones de aluminio, algunos de aluminio, y algunos aceros muy concretos, unos aceros inoxidables austeníticos. No tanto por lo inoxidable, o no por los inoxidables en realidad, sino hecho por austenítico, ¿vale? La inmensa mayoría de los aceros, ¿vale? Aquí os voy a meter una pequeña explicación de materiales, ¿vale? En todos los aceros los átomos están ordenados en espacio de una determinada manera. ¿Vale? Pues forman cubos centrados en el cuerpo. Esa estructura se vuelve frágil a baja temperatura, ¿vale? En función de otras variables, pues se puede volver frágil a 0 grados centígrados, a menos 30, a menos 100 grados centígrados, pero ya a una temperatura se vuelven frágiles. Y con esa estructura, a menos 253, el material es frágil sí o sí. Entonces, la única manera de conseguir que un acero formado por átomos de hierro principalmente es que se ordene el espacio de otra manera, ¿vale? Entonces, dentro de los aceros, los que son los aceros iones austeníticos,
los átomos se ordenan formando cubos centrados en las caras, ¿vale? Y esa estructura hace que a baja temperatura no se vuelvan frágiles. Entonces, a esas temperaturas tan bajas solo podríamos utilizar, pues se limita muchísimo, vamos a decir, el tipo de materiales que podemos utilizar. Solo podemos utilizar materiales, en el caso de aceros, que tengan estructura cúbica centrada en las caras, materiales austeníticos. Y además, bueno, pues esos materiales austeníticos, muchos que, pues materiales austeníticos, para que nos hagan una idea, son los cubiertos que tenemos en nuestras casas. Si miráis por detrás y pone 1810, eso es austenítico, ¿vale? Serían ese tipo de materiales, ¿vale? Entonces, en ese tipo de materiales es muy importante que además no tengan nada de zonas donde tengan el de otro tipo de estructura, que tengan ferrita, ¿vale? Y eso ya, bueno, pues complica bastante, vamos a decir, la obtención del material, porque esos materiales generalmente siempre suelen tener un cierto porcentaje de lo que se llama de ferrita, ¿vale? Entonces, a bajas temperaturas, el tipo de materiales que podemos utilizar se limita mucho. Y además, para mayor problema, son materiales caros, ¿vale? Son materiales caros. Porque, pues bueno, pues para otras temperaturas puedes utilizar aceros que no sean tan aleados, ¿vale? Básicamente, en el caso de los técnicos, lo que utiliza es un contenido de níquel elevado, ¿vale? Entonces, puedes utilizar materiales que no estén tan aleados y, por tanto, sean más baratos. Entonces, a esas temperaturas tenemos que utilizar unos aceros muy concretos, ¿vale? O unos materiales muy concretos, ¿vale? Y además que suelen ser materiales caros, materiales en los cuales tenemos que añadir elementos de relación que le suben mucho el precio. O sea que si tenemos cubiertos con ese material 1810, estamos tranquilos que si bajamos mucho la temperatura, aguantan, ¿no? Son más duros frente a No, que si sean. tenemos de 18 a 10 que no tiene nada de ferrita, sí. Pero el problema es Exacto. que, o pueden ferrita o Sí, martesita. Si son tienen otra 100% cosa. auténticos, sí. El problema es que Vale, vale. igual no son 100%, vamos a decirlo así, ¿vale? Por eso también podría ocurrir, porque no tienen, vamos a decir, pero bueno, así, haciendo como un resumen, serían ese tipo de materiales los que, sí, los que podríamos utilizar. Podríamos comer sopa de hidrógeno líquido con ellos. Entendido, entendido. Y otra pregunta más respecto a los materiales, ¿no? Respecto a los efectos que tiene el hidrógeno sobre ellos, es sobre el tiempo, ¿no? Ujú, Hay estudios, ¿no? Que demuestran que los riesgos, ¿no? Los efectos que hemos visto a lo largo del episodio, pues sí que ujú, aguantan durante varios meses incluso, ujú, pero ¿se puede predecir estos efectos sobre los materiales en años, 2, 3, 4 años? ujú. Bien, cualquier ensayo de laboratorio acelerado tiene una incertidumbre, ¿vale? Entonces, bueno, pues si yo hago ensayos a 2, 3 meses, saber lo que va a pasar a 10 años, pues bueno, siempre voy a tener una incertidumbre, ¿vale? Pero generalmente, cuando se hace este tipo de ensayos, bueno, pues siempre y cuando se tenga un buen conocimiento respecto a los mecanismos que dan lugar a la degradación del material, sí te pueden dar mucha información respecto a cómo va a ser el comportamiento, ¿vale? Siguiendo con estos ejemplos míos, ¿vale? Yo podría plantearos, joder, pues yo me voy a fiar, me voy a montar un avión sabiendo que los ensayos de validación de la resistencia a fatiga de las alas se realizan, pues eso, con ensayos del orden de un mes o una cosa así, ¿vale? Pues, ya, joder, pues el avión está no sé cuántos años en servicio, ¿vale? Entonces, me fío, hombre, pues no sé si me fío o no, pero yo no me he dejado de montar un avión por eso, ¿vale? Eh, entonces, los ensayos acelerados, lo que comentabas de ensayos a 2, 3 meses, nos da una idea de por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Me pueden dar una idea por ejemplo, pues podríamos medir en esos ensayos cuál es el nivel de absorción de hidrógeno que se ha producido en ese tiempo, ¿vale? Y de esa manera se pueden sacar criterios de extrapolación, ¿vale? A tiempos más largos, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado hay que tener en cuenta que cuando tenemos en uso, vamos a decir, un determinado componente, pues lo más habitual es que ese componente pues tenga un mantenimiento periódico, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a poder realizar un seguimiento de cómo va evolucionando, vamos a decirlo así, en este caso sería la degradación, la posible degradación del material a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? El ejemplo que os ponía antes de los aviones, aunque se tengan un criterio inicial que me sirve para validar que algo va a funcionar, ¿vale?
esos componentes, esas alas de los aviones tienen unos procesos de comprobación mediante ensayos no destructivos cada X tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y quien dice los aviones dice en cualquier caso, ¿vale? Siempre va a haber unos protocolos de comprobación de mantenimiento con el paso del tiempo que me van a dar una idea real, ¿vale? De lo que está sucediendo en servicio, ¿vale? Y me pueden dar una idea de retroalimentar, vamos a decir, esos ensayos que inicialmente tengo definidos, ¿vale? Entonces, ¿son válidos esos ensayos para predecir a largo tiempo? Hombre, pues al 100% no, porque nunca vas a poder simular el 100% de los factores que van a ocurrir en la realidad, ¿vale? Pero sí te da una idea muy aproximada de lo que puede suceder en la realidad y luego pues vas a tener un control a lo largo de la vida del componente que te va a permitir establecer medidas correctoras en el caso de que algo se desvíe, ¿vale? Pues ahí queda dicha esa explicación. Muchas gracias, Xavier. Y ya para terminar, y siendo la pregunta de rigor que siempre hacemos a la gente que viene a nuestro podcast, es dónde y cómo te ves aportando o sumando en este sector, que es el sector del hidrógeno, en los próximos años. Bien, pues yo me veo pues como me veo ahora, ¿vale? No me veo en primera línea de desarrollo, ¿vale? No creo que me toque, vamos a decir así, ni el desarrollo de nuevos materiales o comprobaciones de materiales para el sector hidrógeno. Pero bueno, yo lo que es, vamos a decir, mi trabajo es aprender de los demás, intentar explicarlo de la manera más comprensible posible, vamos a decirlo así. Entonces, ¿dónde me veo? Pues me veo precisamente ahí, me veo pues entendiendo cada vez más qué es lo que sucede, el entendido cada vez más, o teniendo información de la aplicación de hidrógeno en diferentes sectores, ¿vale? Y en la medida posible, pues intentar transmitirlo tanto a nuestros alumnos de ingeniería como a posibles empresas interesadas, ¿vale? Transmitirlo, de la manera más visual posible y de la manera más práctica posible. Y tanto que lo consigues, Xavier, porque no podemos hacer otra cosa que agradecerte un montón el haber estado con nosotros hoy en este episodio. Se nota muchísimo que eres profesor, porque esto ha sido una auténtica masterclass de algo que, como decía, no somos totalmente ignorantes, por lo menos Javi y yo, en esta cuestión, ¿no? de los materiales. Lo máximo que podemos hacer es un poco como tú has dicho, leer y tratar de replicar, pero realmente es un tema para que hace falta muchas horas de estudio, ¿no? y muchísimo conocimiento, como tú nos has dejado ver. Así que gracias por darnos toda esta lección. Nos queda muy claro quién es el gamberro de esta historia y nos queda muy claro también qué es lo que se puede hacer para minimizar sus actos vandálicos, ¿no? Que también tenemos que decir que nos encanta tu tono, porque ayuda mucho, mucho, mucho a interesarse por algo que no podría parecer tan atractivo de primeras, pero que una vez que se profundiza, desde luego que se queda bien dentro, ¿no? Así que sabes que fuera de las empresas, fuera de esos alumnos, aquí también somos tu altavoz para cuando sigas pues aprendiendo, profundizando más en esas temáticas, pues vengas y nos lo cuentes, porque desde luego que nuestros oyentes van a quedar encantados con este episodio. Un abrazo muy grande, Xavier. Lo mismo. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de... A mí esto me gusta ya me habré notado, me gusta todo este tipo de intentar explicar las cosas y la verdad que en el día de hoy he disfrutado. Muchas gracias, Xavier. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Xavier Gómez, que nos ha contado lo interesante y necesario que es la elección de materiales cuando tratan con hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.